Bienvenidos a Israel en crudo. Pues la verdad es que este episodio puede verse perfectamente el domingo de madrugada. De hecho, antes de acostarme ya escuché como, o por lo menos leí, como Massa todo se ha dicho, hay que reconocerle su buena acción. Reconocí la victoria de Milei, de Javier Milei. La verdad es que Javier Milei haya ganado las elecciones argentinas con ese discurso, pues la verdad es que para empezar yo reconozco que ya bastante consiguió llegando a las elecciones, a las mismas elecciones, pasando a la segunda vuelta de la elección argentina. Las cosas como son, hay que reconocerlo. Ya tenía su mérito, bastante. Es más, ahora ya las ha ganado, ya tiene más mérito todavía. De hecho, es el presidente con más apoyo de la historia de la democracia argentina, si no me equivoco. Le sacó 11 puntos a... Y decía el segundo, no me quedó, así que a Massa. Y ya os digo, su discurso bastante directo, bastante abierto a los principios liberales, aunque bueno, también hay parte conservadora, que eso sería ya para hablar de otro tema, ¿no? Cierta reticencia, si no me equivoco, a la unión de parejas del mismo sexo o su negativa, negativa no, está en contra del aborto. Pero digo, eso sería, algunos temas de esos sí pueden ser más conservadores, otros yo los sigo considerando liberales, pero bueno, no es lo que toca en este episodio. Por otro lado, sí, muchas medidas abiertamente liberales, sobre todo en economía, aunque ya digo que como siempre he leído, el liberalismo no es solamente económico, aunque posiblemente su versión más conocida o su parte más conocida sea la económica, de poco o ningún estado, poco o ningún impuesto, mercado. Así que, bueno, pues a ver qué dice Milei o qué puede hacer. ¿Qué es su gran... entiendo que es el gran problema. ¿Qué puede tener, no? Ya os digo, bastante ha conseguido ya. Todo se ha dicho, hay que agradecérselo. Con un discurso, repito, muy directo. Sin medias tintas. Más, de hecho, incluso en algunos ámbitos yo creo que hasta maximalista. No sé si maximalismo sería la palabra correcta para, por ejemplo, una de sus grandes medidas, que es la dolarización, teniendo en cuenta que en Ecuador ya se ha hecho y algún país más de esa zona pues está dolarizado de facto. De hecho creo que Panamá, si no me equivoco, no tiene banco central tampoco, y aunque oficialmente no tiene moneda, o sea, no hay moneda de curso forzoso, sí que, ya digo, tenía que buscarlo, ¿vale? Sí que creo que es el dólar precisamente el que circula. Y no sé si alguna economía más de esa zona. Ya digo, Ecuador es el ejemplo y yo Panamá. Seguro que hay alguna más, ¿vale? Pero yo no la conozco, o por lo menos no es de las sí más conocidas. Y sinceramente, si acaba de llevar a cabo esa medida, muchas otras cosas vendrán solas. Y es porque cuando tú dolarizas, ya digo, es muy bonito decir dolarizo, pero eso no se hace de un día para otro. Cuando tú dolarizas, igual que nos ocurre a nosotros, que tenemos euro, que claro, porque ayer escuchando, pues una charla, ¿no? De un tío blanco hetero o un UTBH con un tipito enojado, otro youtuber argentino. Claro, es lo que dice, es curioso, ¿no? Como aquí sobre todo en España, que entiendo que es lo que más conoce, más fácil de conocer, criticáis o escandalizáis por dolarización cuando vosotros tenéis eso.
Y es verdad, o sea, España tiene soberanía económica, perdón, no tiene soberanía monetaria. Nuestra moneda es el euro, que a todos los efectos, o mejor dicho, efectos del Estado español, es una moneda extranjera, o al menos independiente. Aunque tengamos, obviamente, el Banco Central Europeo no es 100% independiente, sino que, bueno, que depende de los organismos europeos que se eligen en parte por los ciudadanos y por tanto forma parte de España, me refiero, está integrado por el gobierno y ya digo por los eurodiputados, entre otros los españoles obviamente. Entonces bueno, ya digo que no es exactamente el mismo ejemplo, pero sí que es cierto que a efectos prácticos la moneda, en este caso española, bueno, en España, en Portugal, en Francia, o sea, se entiende la unión monetaria, es prácticamente independiente. No sé, podría considerarse casi que, además de hecho fue la idea de que el euro fuera como un reflejo del marco alemán, que es una moneda bastante fuerte. Aunque bueno, ya han hecho también sus desgracias, ¿no? Pero no nos metamos ahí. Entonces, ese sería uno de sus grandes proyectos, que es verdad que si lo consigue, pues ya conseguiría parar bastante o atar bastante a todo el que podía venir después, independientemente del signo que fuera o que tuviera. Por otro lado, y como ejemplo, ¿no? Milei quiere pasar de 20 ministerios, eso no suena, de 20 ministerios a 8. De hecho, ya ha anunciado los 8 que tiene, que sería Economía, Justicia, Interior, Capital Humano, que es realmente la unión de empleo y educación, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores e Infraestructura. Y yo aquí casi que no conozco bien, o sea, no conozco el detalle de la sociedad argentina y del gobierno argentino, pero me da la atención que por un lado tengas seguridad, por otro lado tengas defensa y por otro lado tengas interior. No sé, se podría considerar, ¿no? Como que aquí en España al menos tiene justicia por un lado, sí que es cierto. Luego tendrías interior, que al menos, tal como yo lo entiendo, tendrías también la parte de seguridad, que es Guardia Civil, claro, en nuestro caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sería parte, ya digo, Guardia Civil y Policía, bueno, policía en general, ¿no? Local, autonómica o lo que fuera, o no sé si hay regionales o en las provincias. Y por toda la defensa, que se considera, bueno, pues defensa lo que es el ejército. Pero bueno, tampoco, no conozco el detalle, ¿no? Así que ya de por sí, pasar de 20 a 12, de 20 a 8, es decir, eliminar 12, pues es una declaración de intenciones, yo digo. Milei no ha empezado todavía, de hecho hasta el 10 de diciembre no empieza, no toma posesión de la presidencia de Argentina. Pero sí que es cierto que, repito, ya ha ganado, ya su discurso de presidente, por así decirlo, ¿no? El primer discurso que dio después de confirmarse la victoria fue mucho más pausado, sin dejar de ser liberal, sin dejar de tener, bueno, alguna excedencia al final, ¿no? Un grito, el famoso "Viva la libertad, carajo". Y nada, esperemos que siga así. Ahora bien, él mismo reconoció desde el principio que va a ser difícil, que implicará muchos sacrificios, y eso es uno de los grandes miedos. O sea, ¿qué dificultades se va a encontrar Milei? O sea, ¿de qué punto va a poder desarrollar todo su programa, o gran parte de su programa de privatización, bajada de impuestos, dolarización? O sea, ¿qué oposición se va a encontrar? Porque claro, para empezar, él solamente controla la presidencia, que podemos decir que es el ejecutivo, ¿no? Pero al contrario que ocurre en los sistemas parlamentarios, al ser un sistema presidencialista, las cámaras legislativas, de hecho lo escuché otro día, creo que se renuevan estilo América,
estilo Estados Unidos, perdón, se renovan por partes y él controla una parte bastante pequeña. Controla, o por lo menos, tiene sus diputados, ¿no? Los diputados afines son pocos, relativamente. Así que bueno, a ver qué se encuentra, ya digo, para empezar a nivel legislativo y para continuar en la calle. La calle y toda la estructura del Estado, o sea, todo el que depende directa o indirectamente del Estado, todo el que trabaje para el Estado, las empresas públicas que dice que va a privatizar. Además, de hecho, YPF, que bueno, a los españoles no suena porque formó parte durante bastantes años, unos cuantos años de Repsol. De hecho, yo te recuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner expropió YPF. Ahí fue un pequeño problema que tuvimos porque cuando Repsol compró YPF, entre comillas la compró, pero mantuvo su estructura, es decir, repito, el nombre era Repsol YPF. Y porque no llamamos Repsol, o sea, lo integré y ya está, y lo compras y punto. Entonces como que dio la sensación de que la gente lo compró, pero la siguió manteniendo como estaba. No sé, no tengo ni idea, ¿no? Del detalle, o sea, internamente. Pero sí que es verdad que si las propias me acuerdo perfectamente. Bueno, yo por aquella época tenía un blog y escribí un pequeño comentario. Por otro lado, también quiere privatizar pues las empresas públicas. Ya estaba hablando ayer por la mañana, perdón, de medios de comunicación, de la agencia de noticias argentina, lo que quisiera una agencia de noticias EFE, de Radio Televisión, yo digo, la pública de Argentina, lo cual, oye, pues le honra bastante, la verdad. Esperemos que siga manteniendo ese discurso, ¿no? Y nada, yo sobre todo, como decía Rayo, al ser un presidente abiertamente libertario o liberal libertario, pues no solamente el destino de Argentina está en sus manos, sino si no es capaz de llevar a cabo grandes reformas o las que llevan salen mal, no solamente será una desgracia para Argentina, sino también será una desgracia para el movimiento liberal en el resto del mundo, al menos en habla hispana. Y al contrario, si sale bien, posiblemente sea un ejemplo, sea el faro, ¿no? En el que nos miremos muchos liberales. Muchos liberales que entendemos, por desgracia, que, bueno, no sé si hay que entrar en política o no como tal, a nivel individual, pero sí que es cierto que al final hay que ser prácticos, ¿no? Es decir, que hay que llevar a cabo las medidas, los cambios, y esos cambios, por desgracia, los llevan a cabo políticos, o por lo menos gran parte. También creo que la elección que ha dado Milei es una muy buena elección, en el sentido de, repito, que puedes ganar elecciones con un discurso abiertamente liberal. De hecho, por sus formas y al menos por lo que se ha visto aquí en España, sus declaraciones, cómo se ha enfrentado a los demás, ha abierto la veda a un nuevo populismo liberal, digámoslo así. Sí, es verdad que recuerda, ayer lo estaba hablando con un amigo, recuerda un poco sus formas a ese populismo de Trump, a ese populismo de Bukele, porque al final son populistas, me refiero. Puede ser mejor o peor, pero tiene esa línea o esa forma. Y casi que yo diría, ¿no? También en el podcast de Esto también es política, hablando del caso español, y sería un poco los Pablo Iglesias, digamos así, salvando a distancia, obviamente, ¿no? Porque Milei es un personaje que salió, un político que salió de la televisión. Y Pablo Iglesias, recordemos que empezó con su
For Apache y su... ¿Cómo se llama? La costelera, no. La tuerca, perdón. No sería la costelera, no sé por qué he dicho eso. La tuerca y tal. Y fijaos cómo fue subiendo en la televisión hasta que llegó a tener acalorados debates con Eduardo Inda en La Sexta o con Federico Jiménez Los Santos en El Gato de Agua. Y no, hay que reconocerle una cosa, y es que no se echaba atrás. Y al final, fijaos cómo... Yo también estaba hablando tarde, ¿no? Antes de grabar el podcast. Que el 15M, muchos dirigentes de Podemos salían de ahí, o estuvieron muy vinculados al 15M, pero si no hubiera sido por Pablo Iglesias, creo que se hubieran quedado ahí, en la Manifa, en la plaza haciendo acampada, pero no hubieran salido más allá. Y ya digo, en el caso de Milei es algo muy muy parecido. Lo que pasa es que, claro, en este caso Milei, pues, afortunadamente con bastante mejor idea, ¿no? Son las ideas liberales. Así que, yo digo, ya de por sí es un buen ejemplo de cómo se puede hacer política y se puede llegar lejos enfrentándose a toda la izquierda, incluso enfrentándose hasta el final a la propia derecha estatista, lo que llamaríamos socialdemócrata, intervencionista, como diría Jaya, ¿no? A los socialistas de todos los partidos. Digo casi al final, porque hay que reconocer también que en el último, o sea, cuando quedó segundo en la primera vuelta, el Macri y gran parte de su partido y de ese movimiento de derechas, ¿no? Esa agrupación de derechas apoyó a Milei. A ver, las cosas como son, hay que reconocérselo, ¿eh? O sea, la cosa es clara. Entonces, ya digo que ya de por sí es un ejemplo. Y yo lo que espero es que pueda hacer lo máximo posible por el bien de Argentina. Y también que siga siendo un ejemplo a todos los liberales. Yo digo, incluso un poquito de populismo liberal, pues parece que no viene mal, ¿no? Así que nada, aquí lo dejo. Llevo ya casi 20 minutos o más de 15 minutos hablando. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.